Oremos nuevamente y comencemos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Señor Dios, te pedimos que tú obres a través de tu palabra en nuestras vidas. Que nos ayudes a conocerte, a confiar en ti, a andar en ti, a fortalecernos en ti, en tus promesas, por el poder de tu Espíritu. Y puestos nuestros ojos en Jesús. En su nombre es que oramos. Amén. Les invito a que leamos juntos una parábola de Jesús, que creo que es conocida, bien conocida, pero quisiera que volviéramos a verla, y luego vamos a ir a Hebreos. Pero esta parábola creo que es buena para llevarnos a meditar, a pensar, a reflexionar. Dice en Mateo 13, versículo 3, hablando de Jesús, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Pues sus discípulos dijeron, básicamente, pues tenemos oídos, pero no entendimos nada. Entonces Jesús les explicó más adelante, en el versículo 18. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. La pregunta para ti, bueno, una pregunta general primero. ¿De cuántas buenas tierras habló Jesús en esta parábola? Habló primero, ¿en cuántos lugares cayó la semilla? Total de 4 lugares. En el camino, en los pedregales, entre la cizaña y en tierra buena. Entonces, ahora sí la pregunta, ¿en cuántos de esos lugares fue un buen lugar? Uno solo. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de tierra somos? Una pregunta interesante es, ¿qué tipo de tierra es la persona que está a mi lado? Pero eso no es muy buena pregunta. Porque yo no puedo ser tierra por mi prójimo, pero sí puedo animar a mi hermano, eso sí es cierto. La pregunta más bien es para cada uno de nosotros, ¿qué tipo de tierra soy? Y lo otro es reconocer, puede estar a mi lado alguien
o puede haber en mi vida, en mi pasado, personas que conozco, que yo pensé, uy, tierra buena, y resulta que no fue. ¿Qué tan difícil sería poder juzgar quién es tierra buena y quién es tierra de pedregales o tierra de espinos? ¿Qué tan difícil sería? Creo que sería muy difícil. Uno tendría que ser hasta Dios para saberlo. Y por eso ese juicio le pertenece a Dios. Él sí nos ha revelado que es cierto que en términos generales sí nos vamos a encontrar con esas personas. Entonces no nos debe sorprender si alguien llega a no ser tierra buena, que en algún momento creímos que era tierra buena, que sí había recibido al Señor. Entonces quizá la pregunta sea para nosotros: ¿sí soy tierra buena? Ya el autor de Hebreos les escribe esta carta, les predica esta predicación, porque él está hablando de parte de Dios. Él quiere que seamos cada uno, ¿qué? Tierra buena. Tierra que escucha la palabra de Dios y que la recibe. ¿Y cómo sabemos que la tierra buena es tierra buena? Da fruto. Ya, esto no es salvación por obras, pero es una fe verdadera, porque una fe verdadera siempre va a dar ¿qué? Fruto. Bueno, pongámonos a comparar quién tiene más fruto y quién tiene menos fruto, y ahí vamos a saber quién va a llegar. No, Dios dijo, unos a 100, otros a 60, otros a 30. Esa parte no nos... nuevamente, el juzgar a los demás y decir, no, y yo soy mejor, o no soy tan bueno como... Eso no ayuda. Pero sí es importante mirar mi corazón y decir, sí soy tierra buena. Una forma en que puedo pensar en si soy tierra buena o no es pensar, bueno, cuáles son los otros tipos de tierra. La semilla que cayó en pedregales, ¿cómo se describe? Oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Súper, hasta ahí va bien, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces aquí algo que puede mostrar, o que es una forma de describir a la tierra no buena, la que no da buen fruto, es una persona que escucha el evangelio, dice, me gusta eso de que, puedo ser salvo, puedo tener vida eterna, voy a resucitar, voy a vivir para siempre. Listo, sí, ¿qué tengo que decir? Listo, Dios, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo para la salvación. Gracias que me das la salvación. Pero cuando viene la persecución, sea tan extrema como te vamos a matar si dices que crees en el Señor Jesús, o sea tan leve pero constante quizá y molesto como cuando la gente nos dice, y yo pensé que usted era, que sí era inteligente, ¿y usted cree eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué se enloqueció? ¿Qué pasó? Y sigue. Y por fin dice, bueno. Eso no es tierra buena, sino mala tierra. El ser tentado por eso no quiere decir que somos mala tierra. Por eso Dios nos da toda la Biblia y nos anima a que le creamos y que a no desfallezcamos. Y cómo describe la tierra,
donde la tierra es llena de espinos. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces, ¿qué son las cosas que pueden ahogar? Aquí no es tanto que, me están diciendo que soy loco, que no sé qué, que no puedo ser parte de la familia, que se van a siempre burlar de mí por creer en Jesús. Ya no es eso, sino es simplemente que otra cosa se vuelve más importante. Eso de ir a la iglesia, no, prefiero pasar mi tiempo de otra forma. Eso de dar ofrendas, ¿será que eso sí tiene valor? No, mejor me quedo con mi dinero porque tengo mis proyectos y no sé qué. Y eso también ahoga la semilla y esa persona no da fruto. El escritor de Hebreos quería que los hebreos, como también Dios quiere para nosotros, que podamos dar fruto, que podamos permanecer, que podamos crecer en Él. Ya, ¿cuál es ese fruto? Hace 8 días estuvo predicando Wilmer y nos hablaba de la disciplina del Señor, de cómo Él usa muchas cosas, hasta sufrimiento en nuestras vidas para disciplinarnos. Ya, esto no es castigarnos. Ya, como recordábamos en la primera reunión, Jesús recibió el castigo de nuestros pecados. El castigo ya se pagó. Cuando Dios actúa en nuestras vidas, aun cuando nos hace sufrir, es para enseñarnos. Y obviamente, si pecamos y sufrimos como consecuencia de eso, es parte de la disciplina del Señor. Que Él diga, Marcos, eso no te conviene. ¿Por qué estás haciendo eso? Mira que eso no lleva a bien. Y hasta esas experiencias pueden servir para enseñarnos. Pero también sufrimiento por hacer el bien puede ser, de hecho, no puede ser, sino es todo lo que sucede en nuestra vida. Si somos creyentes, es para hacernos madurar. Y si vamos ahora a Hebreos 12, en el versículo 10, ¿qué dice? Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Esa es una de las buenas obras o el buen fruto que da uno de buena tierra. Al presente ninguna disciplina, versículo 11, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia, de rectitud, de andar bien, haciendo lo que es bueno. Pero también veamos ahí la palabra apacible o de paz. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros, quienes hemos creído en Él? Que demos buen fruto. Y por eso el autor de Hebreos ha estado escribiendo toda esta carta, porque ¿cuál era la dificultad principal de los hebreos que recibieron esta carta? Estaban en peligro de ¿cuál? De ser como la tierra de pedregales, porque estaban bajo persecución y estaban diciendo, esto es difícil, ¿por qué no hacemos lo más fácil y volvemos para atrás y hacemos como los demás, como nuestros familiares que no creyeron en Jesús, que dicen, no, hagamos como siempre hemos hecho? Y entonces el autor toma todo un largo tiempo para explicar cómo Jesús es mejor. Entonces, ¿cómo se les ocurre volver para atrás? Y les dice, y esto no es nada nuevo, porque toda la Biblia, hasta ese entonces, todo el Antiguo Testamento, los héroes que se encuentran ahí son quienes le creen a Dios, y Jesús es el cumplimiento de todas sus esperanzas. Entonces el autor les dice,
Dios nos dice, seamos como aquellos y creámosle a Dios y a quien Él ha enviado, que es Jesucristo, a pesar de las dificultades. Y así va de hablar de todos los héroes de la fe, y cuando llega al capítulo 12, habla del máximo ejemplo de la fe, que es Jesús, que sufrió por el gozo que obtuvo por delante. Soportó la cruz. Y de ahí entonces el autor dice, no, mira, ese sufrimiento es parte de cómo Dios está obrando en sus vidas. Porque es su disciplina, su ayudarles a crecer, a madurar. Y así es que llegamos al versículo 12. No sé de ti, para mí, a veces en mi vida he sido muy optimista en cuanto a lo que Dios va a hacer en mi vida y todo esto. Pero a veces es muy difícil. A veces lo primero que pienso en la mañana no es optimista, es más bien pesimista, o es más bien un pensamiento de mucho cansancio. ¿Qué es qué tan larga es esta carrera? ¿Será que sí puedo dar fruto toda la vida? ¿Será que sí puedo continuar? ¿Que sí lo podré hacer? Y llega acá y nos dice el Señor, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. El autor dice, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Esto lo toma de Isaías 35. Y debemos recordar que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia al Antiguo Testamento, cuando se cita textualmente o aun cuando se hace referencia, los autores están escribiendo a personas que conocían el Antiguo Testamento. Y así como si yo hago referencia a, no sé, alguna película, puedo decir solo una frase de la película, y si la has visto y la conoces bien, ya estás pensando en toda la película, ¿cierto? Y así es en el Nuevo Testamento con el uso del Antiguo Testamento. Hacen referencia y la gente tiene en mente más allá de solo ese versículo. No están haciendo collage con el Antiguo Testamento. A ver, me gusta este versículo. Listo. Lo voy a tomar y pegar acá y como que cabe bien. No, están haciendo referencia a algo que es parte de un mensaje grande de Dios. Y así, sobre todo con los hebreos, cuando se les está escribiendo, se está haciendo referencia a toda esta historia que ellos conocen, de cómo Dios ha venido obrando con el pueblo de Israel. Entonces, aquí, Isaías 35, el versículo que se cita es el versículo 3. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Y esto es a un pueblo,
Si miramos el capítulo 34, si mirásemos al capítulo 34, veríamos que eso está hablando de un juicio contra las naciones. Y en general los profetas llegaron a Israel y les dijeron: ustedes no están andando bien con Dios. Están aparentando, pero realmente lo que está por dentro es basura. Y Dios lo sabe y Dios los va a castigar. Pero cuando se vuelven a Él, entonces, y ahí vienen las promesas de Dios. Y por eso, pues hay por un lado mucho por lo cual estar desanimado en primera instancia para los israelitas, pero por las promesas de Dios hay razón para ánimo. Y por eso dice: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Porque yo había estado hablando de cómo las naciones los iban a subyugar. Y dice: no, pero Dios va a venir a librarnos. Y nosotros quizá no es por otras naciones que nos subyuguen, pero todos conocemos cuál era la esclavitud al pecado. Versículo 5: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. ¿De quién está hablando este pasaje? De Jesucristo, el cual vino y sanaba a las personas, mostrando algo aún más grande, más que sanación de sus cuerpos, que Él sanaba el alma, que Él daba vida donde estaba muerte, y que Él es el camino. Y notemos acá que dice: será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que anda en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sin embargo por allí andarán los redimidos. Y volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, cuando el autor de Hebreos nos recuerda este versículo: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes, lo que nos está diciendo es: recuerda las promesas del Señor y esfuérzate y créele, porque esto es lo que vendrá. Cristo vino y volverá. Voy a dejar el pasaje que es de la semana entrante, del domingo entrante, pero él mismo dice: es que hemos llegado a Sión, no a Sinaí. ¿Qué es Sión? Sión es la morada de Dios. Sí, es un lugar físico en Israel donde estaba el templo. Pero ¿qué significaba el templo? La presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios hoy? Está en el cielo, pero por su Espíritu está ya en su iglesia. ¿Quién nos ha llevado hasta ahí? ¿Quién es el camino a la presencia de Dios? Jesucristo, y Él es quien lo ha hecho. Lo ha hecho de una forma que ya existe, pero que todavía falta en su plenitud. Hablábamos esta mañana de la resurrección, de que Dios está haciendo todas las cosas nuevas, que Él está redimiendo todo el mundo, que el mundo como lo vemos hoy no va a seguir así para siempre, sino que va a ser renovado, va a ser perfeccionado,
como dice acá en Isaías, que no habrá más maldad allí, sino que los redimidos estaremos ahí con júbilo, con mucho gozo. Volviendo a Hebreos 12, versículo 13, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. En la palabra de Dios habla de que la palabra misma de Dios es nuestro camino, que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Cuando habla de enderecer las sendas para que andemos bien, habla de andar en las buenas obras que Dios nos da para hacer. Habla de obedecerle. Muchas veces nos va mal simplemente por no ponerle atención a Dios. A veces nos va mal, entre comillas, porque es simplemente sufrimiento que Dios está usando. Pero el caso es que Dios nos dice: sigan el camino derecho, el camino que yo les he mostrado. No se cansen, no se fatiguen. Y si están fatigados, aquí hay razones para volver a cobrar fuerzas. Algunos de ustedes están todavía pensando, pero quizás yo simplemente no soy buena tierra. ¿Sabes qué? Si estás vivo, si me estás escuchando, hay oportunidad para escuchar de verdad. Le pasaba a los hebreos lo mismo, que entre ellos había posiblemente, parecía que había algunos que no habían creído de verdad. Pero el autor de Hebreos, Dios a través de ese autor les escribe y dice: pero esperamos mejores cosas para ustedes. La respuesta a, ¿será que soy buena tierra o no soy buena tierra? No es quedarnos en esa pregunta, sino volver a las promesas de Dios y decir: ¿sí las creo? Sí, las creo. ¿Y cómo las puedo creer en todos los aspectos de mi vida? Porque a veces una fe inmadura es simplemente que no ha pensado, no ha reflexionado en qué quiere decir todo lo que Dios ha dicho. Entonces, el ánimo es que pensemos, que recordemos las promesas de Dios y que confiemos nuevamente, si sea necesario, nuevamente en el poder de Dios, en el perfecto Jesucristo, el perfecto sumo sacerdote que intercede por nosotros. Esto no es, tengo que portarme bien para que Dios me acepte. No, esto es, si dependo de mí mismo, si ignoro a Jesús, si me vuelvo atrás, estoy perdido y no puedo confiarme en que alguna vez hice una oración, entonces bien, y no importa lo que yo haga. Porque si yo estoy haciendo cosas que demuestra que yo no le creo a Dios, que menosprecio a Jesucristo, entonces esa supuesta fe fue solo palabras. Y cada uno de nosotros sabemos qué es decir, pero no realmente creer. Dios no puede ser burlado. Los demás sí pueden ser burlados durante mucho tiempo, pueden ser engañados. Entonces, ¿de qué forma podemos asegurarnos que estamos andando bien con el Señor? Dice en el versículo 14: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y uno dice: ¿cómo así? Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Pero recuerden lo que veíamos en los versículos 10 y 11. Que Dios está obrando en nosotros, nos está disciplinando. ¿Para qué fin?
para que nosotros andemos en santidad y en paz. Entonces, por un lado es la obra de Dios y por el otro lado es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y uno dice, entonces, ¿cuál es? Y la respuesta es, pues es Dios al yo obrar. Lo mismo dice Pablo, ¿sí? Que es Dios el que obra en nosotros para hacer su buena voluntad. ¿De qué forma obra en nosotros? Una forma principal es por su palabra. El hecho que yo te esté diciendo, que Dios nos esté diciendo, busquen la paz con todos, es parte de la forma en que Él está obrando en ti para que busques la paz con todos. Que Él nos diga, busca la santidad sin la cual nadie verá a Dios, es porque Él está obrando en nosotros esa santidad. Es por el Espíritu Santo que tú puedes responder a esta palabra con fe, con obediencia y actuar. Cuídense, versículo 15, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, y que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Entonces acá, primero notemos esa primera palabra, cuídense. El hecho es que uno de los regalos de Dios, de los dones de Dios para nosotros, es su palabra, como hablábamos, es su espíritu, es su iglesia. Esas son tres de los dones grandes, maravillosos que Dios nos ha dado como sus hijos. Su iglesia. Si no estamos para juzgar, eso es cierto, no estamos para juzgar y decir, este sí puede ir al cielo, este no puede ir al cielo, porque yo lo he visto y conozco su corazón. Eso no nos compete. Sin embargo, como hermanos en Cristo, debemos cuidarnos los unos a los otros. Y Dios ha dado a la iglesia liderazgo, obispos que cuidan, obispos, ancianos. Son palabras que la Biblia usa para describir las personas que tienen como su responsabilidad el cuidar al resto de la iglesia y de liderar. Sin embargo, eso no quiere decir que son los únicos que pueden hacer esto o que deben estar haciendo esto, sino que entre nosotros debemos estar preocupados interesados los unos por los otros. Y acá habla de tres formas de que uno puede estar echando para atrás, de que uno pueda estar apostatando. Apostatar es en algún momento haber dicho yo le sigo a Cristo y luego decir no, yo no le sigo. En Hebreos ya hemos visto esto en otras oportunidades. En Hebreos 6 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, esto suena mucho a haber recibido una semilla, ¿sí? Versículo 6, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Entonces ahí explica con dos versículos más, con dos ejemplos más o las dos opciones. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Esto es, recibir la lluvia es como recibir la palabra de Dios. Si recibimos la palabra de Dios, se tiene que volver algo que es práctico. Y así es que da fruto. ¿Qué es la práctica de escuchar la palabra de Dios? Escuchamos y obedecemos.
Y el resultado de la obediencia es fruto que agrada a Dios y es bendecida por Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Cuídense, primero, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? Pues ya nos explicó en el capítulo 4, versículo 1, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí? No alcanzar ¿qué? La gracia de Dios, el reposo de Dios, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero, y estoy hablando a los del Antiguo Testamento, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. No es escuchar la palabra de Dios, no es estar en una iglesia y escuchar un sermón que te va a salvar en el día final. No, es que Dios, mira, contabiliza todas las horas que yo escuché sermones. Y Él nos dirá, pero no veo fruto. Por lo tanto, veo que lo que escuchaste no se recibió con fe. Y ese fue el problema en Israel. Todos los que estaban en el desierto antes de entrar en Canaán escucharon las mismas palabras de Dios, pero solo Josué y Caleb obedecieron, le creyeron a Dios, estaban unidos por fe. Entonces, como ya hemos escuchado varias veces en Hebreos, no seamos como aquellos israelitas, que eran muchos, que dijeron, volvamos atrás. Segundo, cuídense de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí nuevamente, raíz de amargura, uno dice, bueno, ser muy amargo se vuelve como una raíz. ¿Qué será? Se está refiriendo, está haciendo alusión a ese mismo tiempo del pueblo de Israel, al final de la vida de Moisés. Deuteronomio 29, Moisés les está recordando, les está diciendo lo que va a suceder. Él dice, yo sé que ustedes van a pecar, van a apartarse de Dios, pero igual les hace advertencias para que los que tuvieran fe podrían evitar lo malo y hacer lo bueno. Versículo 16, pues ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales han pasado. Además, han visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Esa es una raíz de amargura, una raíz amarga, una raíz que cuando crece no está dando buen fruto, sino que está dando lo amargo, lo venenoso. ¿Qué es esa raíz? Es el apartarse de Dios. Es el ir detrás de cualquier otro Dios que no es verdaderamente Dios. Y nos dice, cuídense. ¿Por qué? Porque es fácil para cualquiera de nosotros, como esa tierra con los espinos, que cuando viene algo muy interesante, cuando vienen los deseos de lo que puede ofrecer esta vida, del dinero, de cualquier otra cosa, eso se vuelve
a veces se puede volver fácilmente un Dios, el que manda lo que hacemos. Uno dice, no, el dinero no manda. Entonces, ¿por qué trabajas tanto? A veces el dinero sí manda. Obviamente debemos trabajar, ser productivos. Sin embargo, para algunos se vuelve un vicio porque están simplemente detrás de más y más dinero. Y eso se puede volver una raíz venenosa. Es una de las formas de apostatar. Entonces, tengamos cuidado. Si mi hermano se está interesando más y más en cosas que no tienen que ver con Dios, aún pueden ser cosas que uno dice, no hay nada de malo en eso. Pero la proporción sí puede ser mala. Debemos ayudarnos a cuidar de esos peligros. Y que no haya ninguna persona, tercero, inmoral ni profana como Esaú. Esa palabra inmoral, en algunas traducciones dice sexualmente inmoral, o sea, lo hace en el griego la palabra es pornea, es decir, pecado sexual, es inmoralidad sexual, ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Esto podría ser todo un discurso largo, pero el caso es que de Esaú no tenemos necesariamente alguna historia en el Antiguo Testamento que nos hable de su inmoralidad sexual, más de que tomó esposas de los cananeos, y entonces algunos dicen, bueno, quizá fue eso. Pero el caso es que el ejemplo que da acá es que vendió su primogenitura por una comida. Y esto es demostrar una forma de pensar que no debe marcar al creyente. Por la gracia de Dios no debe marcar la vida de un creyente. Esto es lo que hablábamos esta mañana, de que Jesús nos dijo, el que quiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, del evangelio, la ganará. ¿Cómo así? Porque el pensar en solo lo que puedo tener en esta vida me lleva a decisiones, y a veces ni en esta vida. Aún nos cuesta pensar en lo largo de esta vida antes de nuestra muerte física. A veces no podemos pensar más allá de nuestra próxima comida. La destrucción que hay en la inmoralidad sexual. Cuando uno no puede pensar más allá del deseo que tiene, que le está consumiendo en ese momento. Y que entrega por ese momento. Entonces es cuando pensamos en Esaú, que vendió lo que podría haber sido suyo, porque tenía un apetito por algo y lo quería en ese momento, y dijo, ¿de qué me vale eso? Lo que era santo, lo que era sagrado, que era la bendición de Dios, él dijo, eso no es nada, eso es ser profano. Tratar como común, como si no fuera nada, lo mejor que hay. Y el que mira a Cristo después de escuchar su mensaje, de conocer, de escuchar, y que dice, no, eso es como cualquier otra religión, eso no vale, está haciendo lo mismo que hizo Esaú. Y uno dice, pero cuando yo sea, antes de morir, ahí sí le digo a Dios, ay Dios, sálvame. Y voy a estar bien. Entonces vivo bien y después ya me salvo. El caso es que el que se endurece
y rechaza a Dios. Es cierto, para algunos, quizá estás escuchando esto acerca del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios, de que hay vida eterna, que Dios vino a salvarnos. Quizá estás en un punto de, esto es interesante, bueno, quiero saber más. No sé, sí, es un proceso el conocer y llegar a confiar en Dios, de decir, bueno, ¿será que todo esto es cierto? Pero el que después de escuchar todo esto y de ver quién es Jesús y dice, no. El que dice, no, después, no quiero ahora, por ahora quiero seguir haciendo lo que me dé la gana. No te confíes porque estás endureciendo tu propio corazón. Y así como Esaú, después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Dijo, ya no hay bendición. Porque no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Bueno, ¿qué fue lo que buscó con lágrimas? Hay algo de discusión entre si buscó arrepentirse o buscó la bendición. Creo que fue que estaba buscando la bendición con lágrimas, cuando decía, ay, pero Padre, bendíceme a mí también. Pero el caso es que ya se le acabó el tiempo. Y además de acabarse el tiempo, él no pudo arrepentirse. No porque Dios se lo estuviera prohibiendo, porque ya su corazón estaba en un punto donde no le permitía, no quería, no se podía arrepentir. No podía decir, me equivoqué, hice lo que no debía haber hecho, me arrepiento. No lo pudo hacer. Y eso es lo que sucede en nuestro corazón cuando rechazamos y rechazamos y rechazamos y rechazamos a Dios. En algún momento Dios dice, eso es lo que escogiste. Entonces el ánimo para nosotros hoy, si hemos escuchado a Dios, si hemos escuchado esa buena semilla, recibámosla con fe. Seamos como todos esos ejemplos en Hebreos 11, que aunque no pudieron ver todavía el cumplimiento de las promesas de Dios, le creyeron y vivieron por fe. No vivieron perfectamente, de eso no hablamos. Hablamos de fe, de creerle a Dios y de actuar como si realmente creo. No echemos para atrás. No digamos muy bonito, pero no. Fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Y así podemos saber que es Dios el que está obrando en nosotros para obedecerle, para creerle. Y no seamos como estos ejemplos y ayudémonos a no ser como estos ejemplos. La persona que deja de alcanzar la gracia de Jehová porque no le cree. La persona que tiene una raíz amarga de falta de credulidad a Dios, que piensa que puede seguir andando y que nadie le va a ver porque Dios sí le va a ver. Que no seamos como Esaú, el contraejemplo a todos esos buenos ejemplos de fe. Es un ejemplo de alguien que no vivió por fe, sino que vivió por la mera vista, por el mero deseo inmediato, de gratificación inmediata. Y procuremos la santidad y la paz con todos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos confrontes, que nos consueles, que tu palabra haga su labor en nosotros por tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, también por tu iglesia, por esta comunidad de redimidos
pedimos, Señor, que nos guíes como iglesia, que nos ayudes a buscar la paz, a estar en paz entre nosotros y buscar la paz con los demás, pero buscar que ellos tengan paz contigo. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad, a crecer en santidad, a ser santificados. Sabemos que no se trata de aparentar una perfección, sino de crecer, de depender de ti. Gracias, Señor, por esa disciplina, por esa obra de Padre que tienes con cada uno de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar en medio de momentos difíciles, en medio de cansancio, en medio de pruebas, a recordar que estas cosas vienen de la mano del Dios que nos ama y que ha provisto para nosotros la salvación y una eternidad segura en los cielos, segura porque Jesús nos la ha comprado. Ayúdanos, Señor, a ser personas que te creemos y que tomamos en serio tus advertencias para que podamos tener vida, para que podamos vivir contigo para siempre, para que no seamos autoengañados. Te pedimos todo esto por medio de nuestro intercesor perfecto, Jesucristo. Amén.